Arranca. Sí, buenos días. Mi nombre es José Vallardo Jiménez. En el momento estamos representando al Consejo Territorial de Planeación en calidad de presidente. Vengo de la pueblo de Yanacona, al igual representamos otros pueblos aquí en el departamento del Quindío. Vallardo, ¿cuál cree usted que son las situaciones que se presentan en su comunidad y en las otras etnias sobre la educación propia y educación, etnoeducación? A ver, el fundamento sobre la educación propia de pronto no se ha logrado posicionar en algunos departamentos. Pues de pronto el tema etnoeducativo sí se ha manejado, tiene digamos unas características como de seguir ampliando, pero resulta que la etnoeducación lo que viene es a involucrarlo a uno con la otra educación sin tener en cuenta la propia cultura. Y cuando hablamos de educación propia, de pronto el gobierno no ha logrado aún entender en realidad por qué hablamos de una educación propia. Siempre piensa que la educación se debe generalizar, pero nosotros las poblaciones indígenas reclamamos nuestro derecho para que cada pueblo pueda recuperar, alinearse en su propia educación de acuerdo a la cosmovisión, porque no es lo mismo hablar de la educación general que hablar de la educación propia de cada pueblo. Un ejemplo, la educación propia del pueblo Embera no es igual a la del pueblo Pastos, al pueblo Inga, mucho menos a la de Yanacona, porque cada uno tiene su lengua propia, sus términos propios, su propio pensamiento desde sus usos y costumbres. Entonces ahí el llamado para el gobierno es para que entendamos que cuando las autoridades o cuando las comunidades indígenas hablamos de una autonomía propia, es toda una estructura que entre ello enmarca la educación, la salud, la cultura, pero no se puede generalizar, no se puede, digamos, hablar de educación propia, generalizando y teniendo una sola línea para el ciudadano colombiano. Debe ser independiente. Cada pueblo, de acuerdo a su cultura, sus usos, a sus costumbres, teniendo en cuenta su lengua, sus rasgos físicos, su vestuario, su música, sus costumbres, su autonomía alimentaria, entre otras muchas cosas. ¿Usted cree que entonces el derecho a la educación que tienen ustedes como etnias ha sido respetada por el gobierno y el Estado colombiano? La verdad no. El gobierno nacional siempre quiere formar sujetos de acuerdo a sus intereses, más no formar personas, mucho menos respetar los derechos de las poblaciones indígenas de acuerdo a su cosmovisión, usos y costumbres. ¿Cuál sería su petición como dirigente indígena de su comunidad para que se cumpla con el derecho a la educación que tienen los niños, las niñas y los adultos de su etnia y de las etnias que usted representa? Es una necesidad urgente que cada pueblo tengamos docentes propios, o sea que la parte de educación propia pues llegue desde las raíces, que nos acepten las solicitudes, los proyectos que se han presentado ante las diferentes instituciones dependiendo de la ciudad que nos encontramos, llámese Cali, llámese Bogotá, Armenia, porque necesitamos es posesionar, recuperar algunas cosas que están por perder, pero desde nuestra cosmovisión, desde nuestro querer. Para eso se necesita
no solamente espacios físicos, sino también docentes que vengan de la raíz de cada uno de nuestros pueblos.